Página 11. Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, 2018. 0.1. Resumen ejecutivo. En los últimos 10 años, México ha realizado importantes avances en materia de transparencia presupuestaria. En 2014 se aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un marco jurídico de avanzada en el que queda prohibido reservar información relacionada con recursos públicos. Asimismo, de acuerdo con la encuesta de Presupuesto Abierto 1, OBI por sus siglas en inglés, de 2017, México ocupa el sexto lugar, entre 115 países, con más información presupuestaria básica disponible. Sin embargo, persisten retos importantes para avanzar hacia más transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestal, específicamente en el ejercicio de fideicomisos públicos, rubro en el que México obtuvo la menor calificación en la encuesta. Este libro propone un análisis y un recuento de los retos que implican los fideicomisos públicos para el trabajo de fiscalización y evaluación que se lleva a cabo desde la sociedad civil. Los fideicomisos públicos son herramientas financieras que el Estado constituye para impulsar determinados fines de interés público. Tanto su estructura como su regulación hacen complejo el seguimiento al uso de los recursos públicos involucrados. En los fideicomisos intervienen diversos sujetos de derecho, que pueden pertenecer a distintos ámbitos públicos. Además, son figuras que se siguen regulando por disposiciones de derecho privado como leyes financieras, bancarias, mercantiles, a la vez que están sometidas a disposiciones de derecho público como la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La complejidad técnica de esta figura jurídica ha permitido que los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos sean usados de manera discrecional, con poca transparencia y muy limitada rendición de cuentas. Esto también explica que se usen como instrumentos para desviar recursos públicos, que se ingresan a fideicomisos opacos o privados, y así evitar la rendición de cuentas. 1. Para mayor información consular, http://presupuestoabierto.org.mx/. Si bien en el nuevo marco jurídico de transparencia se considera a los fideicomisos como sujetos obligados, en la práctica los cambios son más lentos. Hoy persisten enormes retos para una adecuada transparencia y fiscalización de los recursos públicos administrados a través de fideicomisos. Algunos de los principales hallazgos de nuestra investigación serían los siguientes. 1. Escasa información disponible. En la práctica solo se encuentra información disponible acerca de los recursos públicos en fideicomisos en el presupuesto de egresos de la Federación, PEF, la cuenta pública, informes de la Auditoría Superior de la Federación, ASF. Esta, sin embargo, no es suficiente ni está desagregada. Por ejemplo, no es posible conocer el concepto de gasto, los estados de cuenta ni la información sobre las contrataciones para el cumplimiento de los fines de los fideicomisos, ni mucho menos, el avance hacia el cumplimiento de sus objetivos. La información accesible, además, está desperdigada. Tampoco es posible contar con suficiente información vía acceso a la información ya que, al haber varios sujetos involucrados en la constitución de un fideicomiso, no hay certeza sobre el titular de la información y ésta tiene que solicitarse a las distintas entidades que participan. Así, el proceso resulta complicado, la información que se obtiene está incompleta, en lenguaje no accesible, e incluso en formatos cerrados e incompatibles entre sí. A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, siendo máxima entidad fiscalizadora, ha evidenciado los riesgos de opacidad para los recursos públicos en estos instrumentos, las obligaciones de transparencia para fideicomisos aún no se cumplen en su totalidad pues solo se limitan a dar acceso a información general, que ya está disponible en la cuenta pública. 2. La confidencialidad prevalece en 33% de los fideicomisos. Al menos 123 fideicomisos públicos están constituidos en instituciones financieras privadas, tales como Santander, Bancomer y Banorte, que se rigen por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad de las operaciones que realizan. Este grado de confidencialidad, y falta de transparencia, se debe a que el marco jurídico público solo contempla a los fideicomisos que se constituyen desde las entidades públicas y con recursos públicos,
y presta poca atención a los que se constituyen desde entes privados. Al mismo tiempo, el acceso a la información y la transparencia también son limitados en el caso de fideicomisos constituidos mediante instituciones fiduciarias que sí son públicas, como la Banca de Desarrollo, Bansefi, Banobras, Nafin, entre otras. No se proporciona información suficiente, clara, accesible ni desagregada y, cuando se pide vía acceso a la información, se sigue negando con argumentos como la inexistencia, la incompetencia e incluso la confidencialidad. 3. La mayoría de los fideicomisos no tienen estructura administrativa. Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, tiene registrados 374 fideicomisos públicos a nivel federal. De estos, 19 se consideran entidades paraestatales, es decir, que cuentan con estructuras internas de vigilancia y control, como sucede en las dependencias de la administración pública. Hay un fideicomiso en el Poder Legislativo, 12 en el Poder Judicial, 5 en organismos autónomos, y 337 se consideran entidades no paraestatales, es decir, como simples contratos financieros. 4. Una importante cantidad de recursos públicos se ejerce a través de fideicomisos. El monto total de recursos públicos disponibles en estos 374 fideicomisos asciende a 835.477 millones de pesos, MDP, que equivalen al 15.82% de todo el presupuesto de 2018. El 92% de estos recursos, es decir 772.063 MDP, se concentran en fideicomisos considerados no entidad paraestatal, lo cual conlleva amplios riesgos de opacidad ya que estos no cuentan con suficientes mecanismos de control interno. Cabe mencionar que estos fideicomisos se destinan principalmente a 3 rubros, y 5 fideicomisos para la estabilización financiera, como el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, 2, 38 fideicomisos de infraestructura pública, como el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y 3, diversos fideicomisos de apoyos financieros, como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine. A pesar de los visibles riesgos de opacidad y de desvío de recursos que pueden representar estas figuras, las aportaciones o transferencias que el gobierno federal realiza a fideicomisos aumentan año con año, sin que se justifiquen estas asignaciones. De 2013 a 2016 las transferencias se incrementaron en 62%, en particular a otros fideicomisos públicos y a fideicomisos constituidos por privados y las entidades federativas. 5. Incumplimiento de las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación ha realizado constantes señalamientos sobre los riesgos de opacidad en los fideicomisos públicos a partir de auditorías a estas figuras. Resalta, por ejemplo, que la falta de estructura en los fideicomisos y la posibilidad de que los comités técnicos, que toman las decisiones, estén integrados por privados, propicia la opacidad y la discrecionalidad en su administración. También ha señalado que la falta de mecanismos internos que supervisen tanto la erogación como la no erogación del patrimonio, así como la contratación de financiamientos que no son considerados como parte del gasto público, provoca que los recursos se vuelvan ociosos. Sin embargo, estas observaciones no han sido atendidas por las entidades que los administran y estos riesgos son constantes. Fundar busca visibilizar, en el trabajo que aquí presentamos en 4 capítulos, el panorama de los fideicomisos públicos en México. El primero presenta una detallada explicación sobre el funcionamiento de estas figuras, para entender cuál es el universo de los fideicomisos que contempla la Federación. El segundo capítulo señala la cantidad de recursos públicos involucrados en estos fideicomisos, y en cuáles existen mayor disponibilidad de estos, con el fin de dimensionar la importancia de la adecuada transparencia y rendición de cuentas. El tercero analiza las prácticas de transparencia y acceso a la información, con lo cual se pretende visibilizar que, a pesar de los avances en el marco jurídico de transparencia, las obligaciones aún no se cumplen y persiste la opacidad. En el cuarto y último capítulo, se tomaron 3 casos como ejemplo para demostrar las distintas formas en las que se puede estructurar un fideicomiso, mismas que vuelven compleja la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.
El Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se trata de un fideicomiso considerado no entidad paraestatal, cuyo objeto es la implementación de medidas para garantizar la seguridad e integridad de este sector en alto riesgo de vulnerabilidad. Sin embargo, no es posible conocer la forma en la que se ejercen sus recursos, el tipo de medidas que se implementan ni las empresas que proveen las medidas de protección y seguridad, ya que esta información ha sido reservada por la autoridad con el argumento de que divulgarla pondría en riesgo la seguridad de los proveedores y los beneficiarios. El Fideicomiso Río Sonora. Es un fideicomiso privado, integrado con recursos económicos privados pero que tiene fines de interés público. Se implementó para el pago de medidas de reparación y remediación por daños al medio ambiente, a la salud y económicos, a consecuencia del derrame de sustancias tóxicas en 2 importantes cuerpos de agua en el estado de Sonora por mineras del Grupo México, en agosto de 2014. La transparencia y el acceso a la información fueron limitadas bajo el pretexto de que se trataba de un fideicomiso privado, lo que propició su ejercicio discrecional y dejó sin cumplir los fines para los que fue creado. El Fondo Mexicano del Petróleo, que también es un fideicomiso considerado no entidad paraestatal pero cuyo fin es administrar los ingresos petroleros del Estado mexicano para transferirlos a otros fideicomisos. Dada su estructura, permite que estos ingresos sean administrados por particulares. Finalmente, planteamos algunas recomendaciones para disminuir la opacidad de los fideicomisos y los riesgos de que sean utilizados como instrumentos para el desvío de recursos públicos, debido al complejo seguimiento de su patrimonio. Dichas recomendaciones se dirigen a los sujetos obligados que los constituyen y a las entidades públicas de fiscalización y vigilancia, con el propósito de que se mejore la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos en México, y se logre un mayor control de su administración, de la ejecución de sus recursos, de su expedición y del cumplimiento de sus fines. Página 13.